Hola. Creo que ya son buenas tardes, aunque, en fin, siento haber llegado tan tarde e interferir con la comida, ¿no? Muchas gracias, Joan. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por hacer tiempo. Gracias, Nayara, por toda la coordinación. En fin. Bueno, gracias. Es un honor estar aquí para la CNMC, participar un año más en la clausura de un evento tan importante como este de Sedigas. La comisión, por supuesto, que está totalmente involucrada en la descarbonización, pero en particular en la evolución de los gases renovables, en la introducción de los gases renovables en el sector gasista, en el desarrollo del hidrógeno, en el desarrollo de las redes, en el acceso y conexión. Yo mientras pensaba qué se podría contar hoy, ¿no?, en este sector, además en momentos, bueno, específicamente duros del sector energético seguramente, me preguntaba qué hay de diferente, ¿no? Entonces, antes de hablar, si me permite, 5 minutos del biogás o del hidrógeno, yo creo que si echamos la vista atrás hasta 2000, por ejemplo, ¿no?, pues vemos un sector que, oye, los bajos precios del 2000, la bajada de demanda del 2000, los altos precios del 21, la obligación de almacenamiento, las tensiones en el aprovisionamiento. Bueno, nosotros en el 2020 también hicimos unas cositas, que fue eso de que las subastas aquellas de los slots, que, en fin, pues cambiamos un poco la normativa y aquello fue un poco para el aprovisionamiento. Entiendo que los comercializadores pues tuvieron también sus vaivenes. Lo que estoy intentando es poner ejemplos de cómo el sector ha sido un sector resiliente, porque ahora el sector se enfrenta evidentemente a un reto y a lo mejor todos pensamos que es el más importante de la historia, pero este sector lleva enfrentando retos muy decisivos durante muchos años, pero realmente es que los últimos 5 han sido realmente movidos. Entonces, todo esto es para insistir en que efectivamente tenéis la capacidad de afrontar el reto de descarbonizar el sector y de, además, seguir demostrando, como se ha demostrado la semana pasada, la importancia que tiene el sector y cómo el mercado tradicional todavía tiene mucho que decir en este país y, bueno, en Europa en general. No quiero olvidar ningún tipo en este recordatorio a nadie. O sea, por ejemplo, estoy pensando en las COR, ¿no?, cuando se capó el precio del gas y hubo todas esas avalanchas de miles de llamadas en las centralitas de esos comercializadores, ¿no?, pues cómo tuvieron que poner las medidas para poder afrontar esto. La bajada de demanda que tuvo los sobreprecios, pues los retos que ha tenido a todos los niveles. Yo creo que desde el gestor técnico del sistema hasta los transportistas y distribuidores, oye, pues que la RM es que ya no mide. O, por supuesto, los comercializadores, pues tú tienes unos aprovisionamientos o tienes unos contratos de demanda o tienes… O sea, que realmente aquí ha habido retos muy importantes de muchos tipos en estos últimos años, con lo cual, como ya estáis acostumbrados, yo creo que pues la introducción del biogás tiene que ser un ejercicio pues, que se asuma como un nuevo reto a continuación de los demás. La verdad es que es un sector que nadie se ha aburrido en los últimos años, nosotros tampoco. Es un sector que nos gusta mucho, que os voy a decir, y por tanto vamos a seguir trabajando a todos los niveles en esto. Entrando en las ventajas de los gases renovables, pues no voy a descubrir nada que seguramente nos haya repetido muchas veces hoy. Es clave la importancia estratégica, o sea, más allá de descarbonizar, lo que es importante hoy es la independencia energética, es un factor clave y el biogás pues abunda en ello, el desarrollo rural, la diversificación energética, obviamente la descarbonización del gas fósil, la sustitución y utilización de las redes gasistas existentes para seguir dando una energía alternativa a todos aquellos que no se pueden electrificar o a los que no lo consiguen con tanta rapidez como a lo mejor podría pensarse. Es importante la reducción, obviamente, del impacto ambiental. Y todo ello conlleva una serie de oportunidades que, además del empleo, el desarrollo rural, pues el cumplimiento de los objetivos medioambientales,
la posibilidad de que nos convirtamos, y esto tanto el biogás, pero sobre todo el hidrógeno, en un polo de innovación tecnológica también es relevante, que es algo que yo creo que está ahora mismo en las líneas directrices, ¿no?, en Europa, además de descarbonizarnos, conseguir industrializarnos y conseguir tener un desarrollo propio de I+D independiente de otros sitios del planeta. Es obvio que los gases renovables pues, tienen unos costes más altos, unos más que otros. Es obvio que es más complejo técnicamente alguno de estos vectores. También existe el problema del rechazo social, que que todos estamos identificando en muchos tipos de energías, pero que es evidente que en la medida en que cada vez haya más proyectos de biogás que afecten al territorio, pues es un tema complejo. Después también habrá que afrontar la regulación, o sea, y ahora ya hablamos de la regulación y del regulador, y para ver cómo precisamente si existen esas debilidades o amenazas dentro del sector del biometano o dentro del hidrógeno por precio, por dificultades de implantación, por desconocimiento, cómo vamos a hacer para afrontarlas de forma coordinada, ¿no? Y en ese sentido creo que modestamente, ¿no?, nosotros en la comisión, por ejemplo, al haber creado el grupo de trabajo del biometano, que ya ha habido una primera reunión, ya está fijada ya la segunda, lo que pretendemos no es tanto utilizar el grupo para pensar que vamos a cambiar muchísimas cosas nosotros en la regulación, sino para identificar precisamente esos obstáculos que pueden estar, o esas faltas de coordinación, o esas lagunas que puede estar habiendo en la labor de los distintos operadores, de las distintas administraciones, para intentar identificarlos y después ver quién tiene que incidir sobre ellos, ¿no? Nosotros, bueno, ya entrando en los desarrollos recientes, como seguramente conocéis, se ha publicado la Circular 2/2025, que es la que modifica el régimen de acceso y conexión, que hasta ahora era pues, para el sistema tradicional, y ahora introduce los gases renovables, en particular el biometano y el hidrógeno. Introduce también el concepto de capacidad condicionada, o sea, condicionado a los consumos, a los flujos de gas, a la calidad, a las conexiones previas. Introduce el concepto de que una conexión per se no da el derecho al acceso, o sea, sino que después tienes que ir, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, a un mecanismo en el que se asigne lo que consideramos que a día de hoy es una capacidad escasa, de acuerdo con las solicitudes que hay, y sobre todo también se regulan las plataformas de solicitud y contratación, el contenido mínimo de las solicitudes, todos aquellos temas que sean administrativos y que estandaricen y ayuden a que esto se desarrolle de la mejor manera posible en los mínimos plazos, o sea, que no sea porque no está el procedimiento logístico suficientemente desarrollado. Hemos sacado consulta la propuesta de resolución. Ya habíamos aprobado en el pasado la resolución de conexión del biometano, pero ahora hemos refundido la de biometano y le hemos añadido la de hidrógeno. Está en consulta pública hasta el 16 de mayo y pretendemos tramitarla con la mayor agilidad para que esté completo, tanto circular como resolución, en las próximas semanas, de forma que pueda implementarse lo antes posible. Antes de pasar a lo que supongo que, de acuerdo a los titulares de hoy, debe ser el tema estrella de la jornada, a lo mejor, o lo que podíais esperar por mi parte, de lo que voy a hablar un poco, pero no mucho, voy a hablar un poco de consumidores, ¿no? Nosotros, la Comisión, siempre velamos por el bienestar del consumidor y, en particular, en el segmento minorista hacemos una supervisión muy detallada con muchos tipos de focos en cómo se trata al consumidor a la hora de medir, a la hora de facturar, a la hora de comunicarle las condiciones del nuevo contrato o de la actualización del contrato para el año siguiente, a la hora de hacer el cambio de suministrador. Tenemos numerosa información en la página web, en particular el comparador de ofertas, o sea que se puede ver, consultar en nuestra web. Y hacemos labores de supervisión, a lo mejor, por ejemplo, la verificación del efectivo consentimiento del consumidor o la supervisión de las fuerzas de venta. Entonces, por ejemplo, podemos tener una cierta preocupación sobre esas llamadas que todos, como ciudadanos, recibimos en nuestros móviles intentando vendernos no se sabe muy bien qué y en base a qué base de datos, ¿no?
Y bueno, agradecemos la colaboración cuando os pedimos información, pero nosotros vamos a seguir trabajando en esa dirección para intentar que el consumidor tenga la mejor información, porque una descarbonización sin que el consumidor tenga la formación adecuada, primero, y segundo, sin que el consumidor sepa por qué estamos haciendo esta transición, pues va a ser mucho más dificultosa. Entrando en los desarrollos normativos del sector gasista, pues sí es probable que en las próximas semanas saquemos a audiencia la metodología de la tasa de retribución financiera para el siguiente periodo, que aplica tanto a electricidad como gas, que además saldrá con el valor de la electricidad en particular. No todo lo que publican los periódicos es verdad. Bueno, yo creo que lo sabemos todos, pero por si acaso. Dicho esto, y siguiendo con el gas, lo que vamos a hacer también en los próximos días, esto ya son próximos días, vamos a hacer una consulta específica, 3 consultas específicas realmente, sobre la metodología de transporte, sobre la metodología de distribución y sobre la metodología de peajes del siguiente periodo retributivo. Estas van a estar abiertas a tiempo suficiente, creo que son 2 meses, así que vais a tener oportunidad de comentarnos cuáles serán las cuestiones que pueden preocupar de cara al siguiente periodo regulatorio, o sea, cuáles son las modificaciones iniciales de la metodología. Esto es la primera fase. Además, a mí me consta que los técnicos de la Comisión han estado teniendo conversaciones con los titulares de activos, transportistas, distribuidores, de cara al siguiente periodo regulatorio, con lo cual creo que estamos de verdad intentando tener un clima de diálogo. Estamos intentando tener información suficiente para empezar también para evaluar el periodo retributivo anterior y hacer ese primer informe de cómo se ha comportado el modelo retributivo anterior, obtener vuestros comentarios en esta consulta previa y después ya construir un borrador que sí que saldría más adelante, o sea, eso por supuesto que creo que sería después del verano, ya a la audiencia pública con un borrador normal. Y esto en cuanto a desarrollos normativos. Entiendo que, por otra parte, también señalar que es evidente que con la transposición de la directiva europea, el regulador pasará a tener funciones en relación al hidrógeno. O sea, de momento, lo que estamos haciendo de metodología retributiva es para el sector de gas o para las redes existentes, pero en el futuro entendemos que tendremos competencias de hidrógeno similares a las de gas, y, por tanto, pues también tendremos competencias en acceso y cuando haya un régimen retributivo, suponemos que en el régimen retributivo. Por tanto, a futuro, y no me enrollo más, yo creo que somos un sector que ha afrontado muchos retos en el pasado y en el futuro, en el futuro lejano y en el pasado inmediato. Creo que tenemos que tener claro cuáles son las directrices del futuro para centrarnos en el corto plazo y ver cómo tomamos las decisiones adecuadas. Nosotros en la CNMC vamos a seguir contribuyendo a intentar dar certidumbre regulatoria, manteniendo ese diálogo abierto para que el sector gasista se siga desarrollando, para que podáis hacer vuestro trabajo y para que se produzca ese desarrollo de gases renovables como todos deseamos, para acabar en el 2050 tener un sector descarbonizado y un sector energético potente en el que todas las fuentes de suministro son necesarias. Entonces, ánimo y enhorabuena por lo que habéis hecho hasta ahora y ánimo para seguir siendo un sector clave en el panorama energético que dé soporte, entre otros, al sector eléctrico cuando lo necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Prieto, por haber llegado. Le agradecemos todos muchísimo que haya podido unirse a este final de la reunión. Le decía, le agradecemos todos muchísimo que haya llegado, yo especialmente, porque me han dicho que igual no llegaba y me he puesto ahí a estudiar el marco normativo y regulatorio por si lo tenía que contar. Pero bueno, afortunadamente ha llegado y se lo agradecemos de corazón. Esto ya está llegando a su fin. Darles las gracias por su atención, gracias a los patrocinadores, a todos los que han participado, moderadores. Ha sido un auténtico placer poder estar con ustedes. Simplemente 2 mensajes. La importancia del sector gasista ha quedado más que demostrada y también que los gases renovables van a jugar un papel todavía más determinante en el futuro. Apunten en rojo una fecha, porque en Sedigas son muy previsores. Ya tienen la fecha de la próxima reunión, será el próximo año,
Creo que lo van a ver aquí en grande, la ocasión lo merece. Ahora lo veremos, será el jueves 21 de mayo del año 2026. Jueves 21 de mayo, aquí les esperamos a todos. Lo dicho, gracias y a seguir trabajando, ha sido un placer. Muchas gracias. Tienen una comida ahora, arriba. Gracias.